Entonces, ahora vamos a explicar Marx, la teoría de Marx y de Engels, ¿sí? Lo que expliqué antes fue como una introducción histórica al capitalismo, muy esquemática y este, hemos reducido como 3 4 siglos a media hora, pero bueno, ahora vamos a hacer una explicación también muy esquemática y reducida de toda una teoría en una media hora más o menos, o en 2 horas, no sé cuánto nos va a llevar. La idea es explicar qué concepción tuvieron Marx y Engels sobre ese nuevo régimen de vida que se impone en el siglo XIX, ¿no? A ver si entiendo mejor el manifiesto comunista. Sí, sí. No hay mucho que entender ahí. Es muy directo. Ese manifiesto comunista, aunque hoy nos parezca difícil, Marx y Engels lo escribieron para los trabajadores, ¿no? Hay una película que como película no sé si es muy buena, pero es interesante de ver, que se llama El joven Marx, que es cómo llegan Marx y Engels a escribir el manifiesto comunista. Es bien interesante. Bien. Bien, con Marx y Engels ocurre como suele ocurrir con los grandes pensadores. El joven Marx se llama. El joven Marx. Con Marx y Engels digo que suele ocurrir lo que le pasa a los grandes pensadores, que producen una obra, una teoría muy compleja a lo largo de muchos años, en los que estos autores o autor han ido cambiando en algunas cosas su punto de vista. Sí, tengo que grabar. Gracias, Mariela. Eh, y, y que eso genera después como muchos debates en torno a los intérpretes, que va a generar que existan como distintos marxismos, ¿no? Entonces hay distintas miradas sobre lo que dijo Marx. Y eso es en parte por un devenir histórico tradicional que uno puede discutir, y en parte también porque la obra de Marx no es completamente homogénea, ¿no? Por ejemplo, ahí me están hablando del manifiesto comunista. Marx escribió un manifiesto, que es una especie de panfleto que se lo van a dar a los trabajadores. Después escribe un artículo periodístico, y después escribe un texto de historia, después escribe un libro de economía como El Capital. Son textos distintos, en donde Marx emplea lenguajes distintos también, ¿no? Y por lo tanto, no podemos leerlos a todos del mismo modo. Eso es lo que en parte genera también muchas divergencias en sus interpretaciones, ¿no? Yo voy a asumir un punto de vista, ¿no? Y quiero que sepan que en todo caso puede haber otros sobre la teoría de Marx. Yo les voy a decir que la teoría de Marx es una teoría que se llama materialismo histórico. Que ese podría ser un título de su teoría. ¿Qué quiere decir que la teoría de Marx es un materialismo histórico? Esto quiere decir que para Marx y Engels, lo que define a una sociedad, lo que hace que una sociedad sea lo que es, lo que determina a una sociedad, es su vida material. Es su vida material. Y que, además de su vida material, esa vida material, esa materialidad, es histórica, ¿sí? Es decir, una sociedad se va a definir por su materialidad y por su historicidad. Se va a definir desde un punto de vista material y desde un punto de vista histórico. Es decir, lo que define una sociedad, lo que la determina ser lo que es, lo que yo tengo que entender para entender qué es esa sociedad, es su vida material y su historicidad, es decir, su rasgo histórico. Bien. Estas dos características que Marx y Engels como proponen, o por lo menos en la reconstrucción que estoy haciendo yo, para entender qué es una sociedad, de algún modo se oponen a dos rasgos propios de la concepción liberal sobre la sociedad. ¿Qué era la concepción liberal? Bien, el liberalismo fue una filosofía, una concepción del mundo propia de la clase burguesa, propia de lo que es la clase dominante en el capitalismo. Y que siendo la concepción del mundo de esa clase, con el tiempo se va a convertir en la concepción del mundo de todo el mundo. Porque nosotros ahora, por ejemplo, no somos, yo por lo menos, no formo parte de la clase burguesa, Nacho tampoco forma parte de la clase burguesa, no sé acá si hay alguno que es dueño, propietario de algún recurso natural importante, eso es lo que te convierte en un burgués, eso es
Sos dueño de tierra, sos dueño de un pozo petrolero, sos dueño de una patente de medicamentos o de un código fuente de una computadora. Eso es ser burgués, eso es tener una propiedad privada. Digo, no me convierte en un burgués tener un Renault Duna con el que hago de remis, ni me convierte en un burgués tener un almacén en el garage de mi casa. ¿Sí? Me convierte en un burgués ser dueño de los recursos vitales de una época. ¿Sí? El liberalismo, siendo la concepción propia de esta clase, se convierte en la concepción de todo el mundo, porque nosotros, vuelvo, sin ser burgueses, ahora pensamos como piensa la burguesía. Tenemos una concepción del mundo liberal. Este liberalismo consideraba que la sociedad se definía por sus rasgos espirituales, materialismo, y porque había rasgos que eran naturales o que se daban por naturaleza, histórico. Acá tienen la oposición. El liberalismo cree que para entender a una sociedad hay que entender cómo piensa esa sociedad. Es decir, lo que define una sociedad, el rasgo propio de una sociedad, lo que la determina a ser lo que es su vida espiritual, su vida mental, sus valores, sus costumbres, sus ideas, sus representaciones, las leyes que tienen. ¿No? Entonces yo puedo decir, Argentina es una sociedad, Francia es una sociedad distinta, Marruecos es una sociedad distinta y la India es una sociedad distinta. ¿Por qué? Bueno, porque en cada una de estas sociedades tengo leyes distintas, creencias distintas, religiones distintas, valores distintos. Son sociedades distintas. Esa es una concepción típicamente liberal. En una concepción liberal, por ejemplo, nosotros lo escuchamos muchas veces en nuestro país, viene un presidente nuevo y dice, voy a cambiar la sociedad. Por ejemplo, como dijo Macri cuando asumió como presidente, voy a cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que volver a la cultura del trabajo y al valor, que el individuo sea un emprendedor, que no dependa del Estado. Hay que cambiar los valores. Cambiamos los valores y vamos a cambiar a la sociedad. O puedo decir también, ojo, cambié la sociedad porque introduje nuevas leyes. Y entonces ahora hay leyes para el matrimonio igualitario, hay nuevas leyes. Eso también supone una concepción liberal de la sociedad. Que yo cambio las leyes, que cambio los valores, que cambio las creencias y cambio el orden social. Eso es una concepción liberal. El liberalismo además considera que hay ciertas características del orden social que se dan por naturaleza. Principalmente, ¿cuál? La propiedad privada. Porque la propiedad privada es un derecho natural. Eso existe por naturaleza. Y por eso cuando veo una sociedad que expropia, digo que están violando, por ejemplo, a los derechos humanos, porque es un derecho humano la propiedad privada. Entonces, ¿y ese derecho humano dónde nació? De ningún lado. Forma parte de la naturaleza humana. Así nacen los derechos humanos con el acta de fundación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Es decir, son derechos que están grabados en la naturaleza humana. Y entre ellos, miren qué casualidad, está la propiedad privada. Y así lo había planteado Locke, que fue un gran teórico de la propiedad privada, ¿no? Entonces, miren, el orden social se define por valores, por ideas, por representaciones, por el orden espiritual. Y en el orden social hay elementos que son por naturaleza. Por ejemplo, la propiedad privada. Y vienen Marx y Engels dicen materialismo histórico. Es decir, no, señores, lo que define una sociedad no es la vida espiritual. Lo que define una sociedad es su vida material. Voy a hablar ahora de qué es la vida material y en un rato hablo de qué es lo histórico. ¿Qué es la vida material de una sociedad? ¿Qué sería el orden material de una sociedad? Vamos a decir que el orden material de una sociedad o su materialidad o sus condiciones materiales de existencia es todo lo material de la sociedad, así de fácil, es lo que es lo material de la sociedad. ¿Y qué es lo material de la sociedad? Bien, no es difícil entender esto. Miren, si yo les propongo lo siguiente, pensemos en esta clase. Acá, con toda la extrañeza del mundo, estamos teniendo una clase. Bueno, acá hay una clase. ¿Cuál sería la dimensión espiritual de esta clase? De esta clase que estamos teniendo ahora. Si yo les digo, ¿cuál es la dimensión espiritual? ¿Cuáles serían los elementos espirituales de esta clase? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué sería un rasgo espiritual de esta clase? Ya dije que era lo espiritual, ¿eh? ¿Qué conforma lo espiritual de esta clase? Por ejemplo, digan, ¿eh? Por ejemplo, la teoría de Marx.
Es una teoría, es una idea. Y también hay más cosas en esta clase que nadie quiere responder. ¿Qué otros elementos forman parte de esta clase? Ustedes están ahí de ese lado, yo estoy acá, estamos en una clase. ¿Qué otros elementos espirituales hay del orden de la clase? Bueno, hay ciertos valores. Ustedes tienen como valor el estudio, si no, no estarían ahí. Eso es un valor que define esta clase. También hay, aunque no se den cuenta, un orden normativo y legal de esta clase, porque ustedes tienen que dar un presente, no sé, yo no le doy bola a eso, no les tomo nada, pero imaginemos que yo podría decir, no, usted faltó tantas veces, no sé cómo sería acá, no se inscribió, no prendió su computadora, entonces no está presente, y lo dejo libre, porque no cumple con... Hay una normativa, y una normativa que vale para mí, ¿no? Que yo tengo que venir acá y dar una clase. Las normas, las reglas, las leyes, los valores, los saberes, forman parte del orden espiritual de esta clase. Ahora, el orden material de esta clase, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las condiciones materiales? El aspecto material de la clase. Y el aspecto material de la clase, de esta clase de hoy, ¿qué es? ¿Qué conexión a internet tengo? Porque eso es materia. Nos parece que no, pero es materia, ¿no? Porque son ondas que van y vienen. ¿Qué conexión material tengo? Si tengo un espacio tranquilo para estar frente a una computadora, ustedes pueden estar en sus casas, y en sus casas, ¿cómo es su casa? ¿Tienen un ambiente para ustedes solos? ¿Toda su casa es de un ambiente y viven 8 personas? ¿Es lo mismo? ¿Son las mismas condiciones materiales para estar en una clase virtual si yo tengo que compartir este mismo espacio y acá enfrente está mis 3 hijos, mi nieto, mi nuera, mi papá y están todos en el mismo ambiente? Son condiciones materiales distintas. Y ni hablar condiciones materiales de, che, ¿ustedes almorzaron ahora antes de entrar en la clase? ¿Comen? ¿Han desayunado? Porque no es lo mismo prestar atención con la panza llena que sin haberse alimentado. Y eso es materia, porque la comida es materia, ¿no? La comida es materia. Las casas es materia. ¿Tienen computadora? Tienen computadora, celular, el celular tiene buena capacidad, más, menos. Son cosas materiales esas, ¿no? Son cosas materiales. Y que forman parte de esta clase. Y así podemos seguir, ¿no? Y el calor o el frío que pueda haber en el ambiente. Ahora todavía el clima está más o menos, pero podría ser mucho más frío. Y bueno, che, tienen estufas en su casa, pueden tener un ambiente caluroso, porque probablemente no es lo mismo estar concentrado con un ambiente climatizado que si me estoy cagando de frío. Entonces, son cosas materiales, porque la temperatura es material. De una sociedad, lo material, ¿qué vendría a ser? Lo mismo. La gente en esa sociedad. Cómo viste, qué casas tiene, cómo se alimenta, qué es ese alimento, tiene nutrientes, ¿no? ¿Qué sé yo? En los peores momentos de la consolidación del capitalismo en el siglo XIX, algo así como la mitad de la población de Irlanda comía papas nada más. Está bien alimentada la gente que trabaja. No sé, en el barrio donde uno vive, ¿la calle es asfaltada o es de tierra? Que cuando llueve no puedo ni salir de mi casa. Tengo cloacas o todavía hay pozo. Y el agua que tomo es pura o está contaminada. Es agua corriente o es de pozo de napas contaminadas. Son todas condiciones materiales diferentes. Y por supuesto, las condiciones materiales, entonces empezamos a ver qué son las condiciones materiales. Mire, dije, comida, la vestimenta, las casas, servicios, ¿no? El asfalto, un plato de comida, un teléfono celular, un buzo. ¿De dónde salen esos bienes materiales? Esos objetos materiales, ¿de dónde salen? Pregunto, ¿dónde salen? ¿Crecen como las plantas? No sé, sale el árbol, así como yo tengo un limonero ahí y que tomo el limón cuando me quiero hacer un no sé qué. Los teléfonos celulares salen de las plantas, ojalá, ¿no? Salen de las plantas, no sé, las casas crecen como una planta, no. Del dinero que se gana trabajando, no. Del dinero que se gana trabajando yo no diría. ¿De dónde sale todo eso? Del trabajo. Son todos productos del trabajo, ¿no? Sí, claro que en el capitalismo necesitas dinero, pero ¿de dónde sale esa materia? Y por lo tanto, en dónde se definen las condiciones materiales? En donde, en el trabajo. Porque el plato de comida es naturaleza transformada, ¿no? No sé, yo hoy, no sé, si uno comió
Comí una milanesa con ensalada. Bueno, ahí hay carne que es una vaca transformada y la ensalada es unas verduras transformadas. ¿Y transformado qué quiere decir? Trabajo, ¿no? Porque hay alguien que tuvo que haber criado a la vaca, después la mata, después la corta, después la pone acá, la lleva a un camión, a un lugar, la transporta. Todo una que sería el modo de producción. Exactamente. Me vas a spoilear la clase y vas a quedar desaprobado inmediatamente, Evelyn. Sí, esto es el modo de producción. Estoy empezando a explicar lo que Marx llama el modo de producción. Muy bien. Entonces, no, está todo bien. Todos esos bienes materiales surgen del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si Marx dice materialismo histórico y el materialismo es esto que estoy diciendo, el rasgo material de la sociedad depende de qué? Depende del trabajo. Yo ¿qué tengo que estudiar para ver cómo es una sociedad? Si yo sé que lo que define una sociedad es la materia, son las condiciones materiales en las que se vive, lo que tengo que ir a estudiar es el trabajo, porque esas condiciones materiales surgen del trabajo. Si hay comida o no, qué tipo de comida, o si hay vestimenta, o lo que fuera, depende del trabajo. Son formas de trabajo. Bien. Punto 1. ¿Esto qué quiere decir? Dije, naturaleza transformada, dije, ¿no? Es decir, el trabajo lo que hace es apropiarse de la naturaleza y la transforma. Eso es que, según Marx y Engels, en la sociedad no hay nada, nada de nada, no hay absolutamente nada, de nada, que sea natural. Nada es natural. En una sociedad nada es natural, pero nada es nada, ¿eh? Nada de nada es natural. No es natural, vamos a empezar por donde hay que empezar, no es natural la propiedad privada. Es un hecho histórico eso, no es natural. Claro, ¿qué querría decir natural? ¿No? ¿Qué querría decir natural? Natural quiere decir que es independiente de la acción humana, que es universal y que es necesario. Eso sería algo natural. Digo que es natural de las plantas hacer la fotosíntesis. Y ahora, mientras estamos hablando, afuera hay sol, y yo tengo unas plantas, tengo ese limonero que les dije, y estará haciendo una fotosíntesis, supongo. Ese proceso es independiente de esta acción humana de estar dando una clase. Yo estaría durmiendo y la fotosíntesis funciona igual. Eso porque es natural, no depende de los humanos. No es que hay fotosíntesis porque estamos en cuarentena. Eso es un rasgo humano. Lo natural es independiente de la acción humana. Es universal porque ocurre en todos los casos y es necesario porque no puede ocurrir de otra manera. Eso es lo natural. Y Marx y Engels dicen, che, histórico, no hay nada natural. Nada es natural. Nada es natural. La propiedad privada no es natural. Que haya ricos y pobres no es natural. ¿Vos qué querés? Que no haya ricos y pobres. Eso fue siempre así. Siempre. Según Marx y Engels, siempre debería ser una palabra prohibida. ¿Qué siempre? No, mentira. Siempre no. Esto es ahora, o si quieren, en otras sociedades, pero las características del capitalismo son del capitalismo. Son un producto histórico. Estoy explicando ya lo histórico, ¿se dan cuenta? No hay nada que sea natural. Tampoco es natural que haya, no sé, ¿qué quiere decir que sea ser un hombre o una mujer? Lo que quiere decir ser mujer en esta sociedad depende de esta sociedad. Que la mujer sea una ama de casa, que esté encerrada en un espacio doméstico, reproductivo, que consiste en hacer los alimentos para el marido y los hijos y que se reproduzcan biológicamente, eso es un rasgo del capitalismo. Pero no es por naturaleza la mujer, ni hablar que no, ya lo recontra sabemos. Pero no era así en otras culturas. No, las mujeres trabajaban. Y sí estaban asociadas, por ejemplo, a la maternidad, pero la mujer trabajaba. Y no existía el hogar como espacio doméstico, porque las casas eran lugares de trabajo, no eran espacios domésticos. Entonces la idea de ama de casa es una concepción de la mujer propia del capitalismo. Entonces, no hay nada que sea natural. Todo es producto de cómo trabajamos, de cómo organizamos la producción. Y entonces, si no es natural, decimos que es histórico, que depende de qué, de la acción humana. ¿Se acuerdan? Lo natural era lo independiente de la acción humana. Ahora vamos a decir que entonces lo histórico es lo que es dependiente de la acción humana, lo que depende de la praxis humana, que en este caso que sería del trabajo, en un sentido
bien amplio. No es trabajo de, tengo que ir a mi trabajo, que embole. No, de la actividad humana, de la acción humana, del trabajo humano, de lo que hacemos. Lo que hacemos diariamente, eso. Entonces, lo histórico es lo que depende de la acción humana y por lo tanto es lo que es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Que podría ser de otro modo. Que haya ricos y pobres, que haya propiedad privada, que uno tenga que trabajar una actividad monótona para tener un salario que apenas le permite reproducirse, eso es contingente del capitalismo. No tiene por qué ser así. No hay ninguna necesidad de que sea así. Como no hay ninguna necesidad de que la mujer tenga que ser una ama de casa y esté recluida cuando puede, porque forma parte de la burguesía, en estar recluida en un espacio doméstico. Eso es contingente. Es particular, estaba lo otro, ¿no? Que es independiente de la acción humana, que es universal y que es necesario. Ahora decimos que depende de la acción humana, que es contingente, que se opone a necesario, y que es particular, que se opone a universal. Es particular del capitalismo que la mujer ocupa ese lugar. Como es particular del capitalismo que haya ricos y pobres en la manera en que existen en el capitalismo. Bien. Esto quiere decir entonces, ahora voy a lo de Evelyn. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una sociedad se define por la manera en que organiza el trabajo. Una sociedad se define por la manera en que organiza la producción de todos esos bienes que necesitamos para vivir. De todos, desde un libro, una remera, hasta un plato de comida o un teléfono. Las cosas que necesitamos. Que necesitamos ahora, en esta sociedad, ¿no? Hay cosas que en otra sociedad podrían no ser necesarias. Ahora necesitamos. ¿A qué me refiero? Miren. Imaginemos que nosotros fuéramos, en vez de argentinos viviendo en el capitalismo en el siglo XXI, fuéramos indios Selknam viviendo en Tierra del Fuego en el siglo XVII. Los Selknam eran los habitantes principales de Tierra del Fuego, ¿no? Estaban los Haush, estaban los Selknam, que fueron exterminados, vamos a decirlo, hacia fines del siglo XIX, quedaron muy pocos en el siglo XX, ¿no? Y la última mujer Selknam se habrá muerto, no me acuerdo bien, pero no sé si Nacho se acordará, alrededor de los 60 se habrá muerto. ¿Cómo vivían? Estos eran cazadores, ¿no? Eran seminómadas cazadores. Y imaginemos que Cintia, ahí la tengo en la computadora, formaba parte de nuestra tribu. Y a Cintia perdió su abrigo. Y en Tierra del Fuego hace frío. Entonces necesitamos producir un bien necesario, un abrigo. Así como yo necesito mi campera, o necesito mi teléfono celular acá, si yo soy un indio Selknam, necesito mi abrigo. Bien, es un bien necesario. Bueno, para entender qué tipo de sociedad es la sociedad en la que viven los indios Selknam, tengo que ver cómo producen ese bien necesario, cómo se produce ese abrigo. Bueno, ¿y cómo lo producían? Y entonces, acá lo voy a explicar de vuelta un poco esquemáticamente, pero para hacerlo didáctico. Imaginemos que los hombres, los varones de la tribu, salían a cazar un guanaco. A cazar. A cazar. Todos los varones. Esos varones, además, eran miembros de una misma familia. Es decir, ahí estaba el padre con los hijos, con un tío. Tenían relaciones familiares. Y van y cazan a un animal que no es de nadie, que es libre. Y que está pasando por un territorio en el cual yo tengo derecho a cazar, porque la isla estaba dividida en distintos territorios según las tribus que había, que se correspondía con un orden cósmico también eso, pero bueno. Entonces, si el guanaco, que no es de nadie, pasa por mi territorio, yo lo puedo cazar. Y entonces lo cazamos, todos juntos. A ver, ¿cómo cazaban? Había uno que se quedaba en una piedra y decía así, cruzado de brazos, vos corre más rápido que se te escapa, vos estás agarrando mal el arco. ¿Pasaba eso? No pasaba eso. Todo el mundo trabajaba del mismo modo. Todo el mundo trabajaba del mismo modo. Cazaban y llevaban el animal a la aldea, al campamento. Y las mujeres le sacaban el cuero y se lo daban a Cintia. ¿Cómo se produjo? Se produjo familiarmente, mediante la caza de un bien que era común, dividiendo el trabajo entre lo masculino y lo femenino,
y uno accede a ese bien sin tener que comprarlo. Ahí hay una manera de producir un bien. Si yo me quiero abrigar ahora, ¿cómo hago? Tengo que ir a comprar a un local el abrigo, ¿no? Comprar. ¿Y ese abrigo cómo se hizo? Vamos a decir una cosa media estúpida. La lana ¿es común? No, es propiedad de alguien. Me esperan un segundo que me están tocando el timbre. Un segundo, ¿eh? Es decir, las ovejas donde yo saco la lana son propiedad privada. Y el que produce, el que esquirla a la oveja, y los que están ahí haciendo ese trabajo, no son hermanos y primos, son empleados, que van a recibir un salario por una actividad que hacen siempre la misma, ¿no? Entonces ahí hay otra manera de producir. Los bienes son propiedad privada, hay un trabajo asalariado, yo trabajo por una cantidad de horas, los cazadores trabajaban por una cantidad de horas, no, trabajaban lo que necesitaban, cuando se acababa la actividad se acababa el tiempo de trabajo. Antes del capitalismo, el tiempo de trabajo se mide por la propia tarea, por el quehacer, ¿no? En el capitalismo vos trabajás 12 horas y hacés 12 horas una actividad, la misma o distintas, pero trabajás por una cantidad de horas. Entonces, ahí podemos ver cómo en la manera en que se está produciendo un objeto, yo encuentro la clave de la sociedad. Es decir, en la manera en cómo se trabaja, encuentro la clave para entender qué es una sociedad. Entonces, ¿esto qué es? Que una sociedad se define como un modo de producción, ¿no? Es decir, por la manera en que estoy organizando la producción de un bien que necesito, que es un bien históricamente necesario, ¿no? Porque ustedes imagínense, yo en invierno hoy en día podría ponerme una capa de guanaco, ¿no? Imagínense que yo me vistiera como uno de estos habitantes de Tierra del Fuego y saliera a la calle. Del frío me voy a abrigar, pero no podría ni salir a la calle, me van a meter preso antes de tomarme el colectivo. ¿Eso por qué? Porque los bienes son socialmente necesarios. Cada época define qué bienes necesita, ¿no? Nosotros necesitamos determinados bienes, determinada ropa, determinado alimento, determinadas casas. Muy bien. Entonces, una sociedad se define por su materialidad y por su historicidad. ¿Por qué? Porque se define por cómo produce materialmente, cómo produce esos bienes históricamente necesarios. Y ese cómo produce es algo histórico. Como les mostré recién, entre los habitantes de Tierra del Fuego se produce de una manera, nosotros producimos de otra manera. Depende de la historia, depende de la humanidad, ¿no? No es algo natural, la manera en que se trabaja. Muy bien.